Egunon denoi, buenos días a todas y a todos. Muchas de vosotras y vosotros me conocéis, pero quizás hay algunas personas que no, así que antes de nada pues me quiero presentar. Soy Carlos Ibarlucea, soy diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad y tengo el honor de encabezar la candidatura del Partido Socialista en Álava en las próximas elecciones forales por la circunscripción de Tierras Esparsas. Circunscripción en la que, como sabéis, se encuadra esta comarca de Rioja Alavesa. Para mí es un compromiso ilusionante y a la vez una gran responsabilidad después de más de 33 años trabajando con vocación de servicio público. Conozco bien Rioja Alavesa, he trabajado como arquitecto en algunos de sus municipios, he visitado sus bodegas y pueblos y la he recorrido aún más veces estos últimos años como director y diputado foral, y sus carreteras, por supuesto. En segundo lugar, quiero deciros que también mi trayectoria profesional en su inicio ha estado ligada durante más de 13 años como asesor en zona rural alavesa. Por ello conozco y he participado en los procesos de mejora de las condiciones de vida de las personas que desarrollan su actividad vital en el territorio histórico de Álava. Porque mejorar la vida de las mujeres y hombres de la Rioja Alavesa y del resto de Álava es el único motor y el sentido de mi compromiso personal y político que asumo al encabezar esta candidatura. Tenemos un gran equipo que atesora años de compromiso y dedicación en militancia y también con capacidad y experiencia en la gestión. Blanca Casado, Roberto Atienza, Eva Isa, Nacho Sáez, Sayoa Beiztegui, Joséchu Quintana y todos los candidatos que están aquí que lideran las candidaturas a los ayuntamientos. Estamos todas y todos a vuestra entera disposición para lo que podáis necesitar, para escuchar las demandas de vuestros municipios e empresas, para hacernos llegar propuestas y soluciones o debatir sobre vuestras propuestas. Por eso quiero decir a aquellas personas resignadas que nunca han escuchado ni se han sentido representadas y que dicen, no, es que esto se ha hecho siempre así. Pues no, nosotros desde el Partido Socialista debemos decirles que las cosas se pueden hacer mejor de otra manera. Compromiso socialista, alimentado por valores y principios de nuestro trabajo diario para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. En definitiva, una sociedad mejor a la que mucha gente se ha resignado ante el clientelismo que practican otros. Nosotros sabemos hacerlo mejor y vamos a hacerlo mejor. Un compromiso y unos valores que se materializan en políticas y proyectos concretos que ponemos en marcha con convicción en todos los niveles institucionales, desde el Gobierno de España hasta el ayuntamiento más pequeño. Políticas como la subida del salario mínimo en un 47% en 5 años, la revalorización de las pensiones según el IPC, las medidas para frenar la factura energética y el precio del alquiler, la reforma laboral que pone fin al abuso de la contratación temporal, entre otras muchas medidas. Pues bien, el Partido Popular, la derecha, ha votado en contra de todas estas medidas, que si os fijáis bien son medidas que tienen como único objetivo proteger a las personas y familias que peor lo están pasando y promover un empleo digno y estable. Por cierto, no solo el Partido Popular, el PNV votó también en contra de la reforma laboral, que entre otras cosas ha permitido triplicar en el último año la contratación indefinida en Álava. Los socialistas hemos trabajado en la misma línea estos 4 años en la Diputación Foral de Álava. Aumento de las plazas residenciales para mayores y dependientes, apoyo a los sectores más afectados por la pandemia, fomento de la contratación indefinida. Políticas que llegan, se ven y se palpan también en Rioja Alavesa y que mejoran la vida de la gente. Porque hemos cumplido con nuestros compromisos y programa electoral socialista durante estos últimos 4 años, a pesar de las dificultades que hemos vivido. Hemos duplicado el presupuesto dedicado a las campañas de renovación de firmes y riegos con gravilla para mejorar anualmente el mantenimiento de más tramos de nuestra red foral de carreteras. Esta campaña de verano vamos a condicionar el firme de la Nacional 124 en 1 kilómetro desde antes del cruce de Salinías de Buradón hasta la entrada del túnel, además de otras muchas actuaciones de fresados y reposiciones en la red local y vecinal en La Rioja.
proyectos de mejora de la seguridad vial en travesías como Moreda, el desdoblamiento de la carretera nacional 124 entre Armiñón y Zambrana, que es nuestra puerta de entrada a La Rioja Alavesa. Con carácter socialista también en el cumplimiento del primer Plan Director de Transporte, con las 5 líneas de Alavabús y transporte comarcal que garantizan los desplazamientos de las personas que habitan en Rioja Alavesa, que han batido récord de usuarios desde su implantación. Y realidades como el descuento del 50% en el billete del transporte foral, liderado por los socialistas para promover el transporte público y aliviar la economía de las familias alavesas en esta coyuntura de inflación. Hay que decirlo alto y claro, este descuento del 50% está hoy en vigor por el empeño, el compromiso y el trabajo de las y los socialistas. Aunque a algunos y algunas les cueste reconocerlo, somos los socialistas, la izquierda transformadora, los que gestionamos pensando en las personas, en quien lo más lo necesita y además lo gestionamos muy bien. Ahí están los datos. O sea, no es casualidad que bajo el liderazgo socialista de las áreas de empleo, movilidad y turismo, el número de alaveses y alavesas trabajando esté cerca de su máximo histórico. Que nunca antes tantos alaveses y alavesas utilizan el transporte foral, o que el turismo está batiendo récord en cuanto a visitantes y pernoctaciones. No es casualidad. Y vamos a seguir con vuestro apoyo. Vamos a seguir mejorando la vida de alaveses y alavesas, la vida de quienes vivís aquí, en La Rioja Alavesa, defendiendo con firmeza el vino de Rioja Alavesa, su promoción, su calidad, su diferenciación dentro de la denominación de origen Rioja y apoyando al sector primario. Estos días, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha abonado más de 281 millones de euros a los agricultores por la subida de los fertilizantes. En torno a 800 explotaciones en el País Vasco van a recibir estas ayudas. También, hasta el 30 de abril, se ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas a viticultores para la cosecha en verde en viñedo de vinificación con un presupuesto de 15 millones de euros ampliable. Y por todo ello, los socialistas vamos a seguir promocionando Rioja Alavesa en España y Europa para consolidar esta comarca como un destino de enoturismo de primer nivel que genere más riqueza y empleo. Vamos a seguir mejorando el transporte público en Rioja Alavesa con más frecuencias y servicios que den respuesta al incremento de la demanda actual. Vamos a reforzar la seguridad vial y las comunicaciones internas con nuevos proyectos como la mejora de la carretera entre Samaniego y Leza o la mejora del cruce de Asa. Vamos a iniciar los proyectos e inversiones en vías ciclistas entre Ollón y Logroño y entre la Bastida y Haro, para fomentar la movilidad sostenible y saludable entre las personas que además hacen a diario estos trayectos por movilidad obligada, bien sea a su trabajo o a su centro de estudios. Y vamos a potenciar también el yacimiento de La Hoya y el patrimonio cultural de La Rioja Alavesa y a reforzar la programación cultural en la comarca, con Esférica Rioja Alavesa como referente. Todo ello, compañeros y compañeras, con Cristina González al frente, la que será nuestra próxima diputada general, con su liderazgo, compromiso y energía. Os dejo con Cristina. Eskerrik asko. Egunon, buenos días. Bueno, habrá que cumplir lo que dice Carlos, o sea que gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos por estar esta mañana, especialmente también a Idoia, nuestra vicelendakari, que hace un esfuerzo para estar con nosotros, pero que nosotros se lo agradecemos muchísimo, porque hoy estamos en El Ciego, un pueblo que tiene mucho que ver con el Partido Socialista. No solo porque hayamos gobernado muchos años este municipio, sino porque su historia, la historia de todo el siglo XX de El Ciego, es una historia socialista, es una historia republicana, es una historia de la CNT, es una historia en la que sufrió muchísimo en la guerra civil por estar en el bando de los perdedores, y creo que todas las personas que lucharon desde entonces en este municipio por la libertad y por la justicia social merecen un aplauso y nuestro reconocimiento. Así que, como decía, El Ciego siempre se ha relacionado con nuestro partido y nosotros le queremos, queremos muchísimo a este municipio.
Y es cierto que no gobernamos hace unos años, pero creo que ha llegado el momento de volver a recuperar la alcaldía. Así que hoy, que presentamos los candidatos a los municipios de Rioja Alavesa, yo solo quiero decir una cosa. Todos nosotros tenemos ganas de servir a los vecinos y vecinas, cada uno de nuestro ayuntamiento, porque queremos mejorar todas las infraestructuras para dar mejores servicios públicos, porque queremos dinamizar la economía, no solo para recibir a viajeros, a turistas, sino también para recibir a familias, ofrecerles un proyecto de vida y con ello hacer que Rioja Alavesa siga siendo una comarca joven en la que todo el mundo puede desarrollar ese proyecto de vida y no se tienen que ir a otros sitios. Y también para lograr todos estos fines necesitamos recursos y por eso estamos dispuestos a colaborar, como siempre hacemos los socialistas, con todos los niveles institucionales para mejorar la financiación y mejorar nuestros pueblos. Y tenemos un muy buen equipo. Las candidaturas socialistas están conformadas por equipos de trabajo muy motivados y eficientes. Porque los socialistas, como decía, tenemos equipos, tenemos ideas, tenemos propuestas, pero además también tenemos balance y también tenemos gestión. Y demostramos, además, que trabajamos coordinadamente de forma interinstitucional desde los municipios más pequeños hasta la Unión Europea, pasando por la Diputación, por el Gobierno vasco y por el Gobierno de España. Y ahora ya voy a presentar a los futuros alcaldes y alcaldesas de cada municipio de Rioja Alavesa. En Baños de Ebro, Blanca Casado. En El Ciego, Javi Entrena. En El Villar, Álvaro Alonso. En La Bastida, Marimar Mantas. En La Guardia, Felipe García. En Lanciego, Raquel Zavala. En Leza, yo misma, Cristina González. En Moreda, Dani Senderos. En Navaridas, Javier Mardones. En Ollón, Óscar Layana. Y en Yécora, Gorka Aguillo. Como veis, personas que repetimos, no como alcaldes, eso vendrá después, pero repetimos en los ayuntamientos y otros lo harán por primera vez, pero todas las personas estamos muy implicadas para transformar la confianza que nos den los vecinos en un trabajo constante en beneficio del desarrollo económico y social de cada localidad y de la solidaridad necesaria para conseguir pueblos más cohesionados y hacerlo con lealtad a los valores del socialismo. Así que, por la importancia de estos compromisos, agradezco vuestra disponibilidad, responsabilidad, generosidad para avanzar en el progreso y para avanzar en igualdad. Compromisos para los que todos nos sentimos preparados y además con balance de servicio importante. Porque las sociedades modernas son cada vez más complejas y también más contradictorias. Complejas porque los retos son cada día de mayor envergadura. Muchos de ellos son globales, pero afectan directamente a lo local. Y también son contradictorias porque al mismo tiempo que se destruye, se toma conciencia de la necesidad de construir. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los efectos del cambio climático, con la necesidad de gestionar y proteger los recursos naturales y además reordenar el sector energético. Así que mantener un discurso de luchar contra el cambio climático, de ser más ecologista que nadie, de reducir las emisiones no en el 2050 sino en el 2030 y escudarse en esa disculpa para no querer sentarse y plantear dónde van las instalaciones de generación eléctrica, demuestra que no es lo mismo un discurso que tomar decisiones reales y realistas para conseguir frenar el cambio climático. Y esto es lo que hace Bildu. Mucho discurso, lo estamos viendo también en Rioja Alavesa, pero sin ganas de ponerlo en práctica. Muchas disculpas para no tomar decisiones. Y es muy fácil ponerse en contra de todo y crear plataformas en contra de todo. Tenemos que saber que conseguir los objetivos que pregonamos
tienen que tener un reflejo en la práctica. Y por eso los partidos que saben que no van a tener que gobernar, porque no van a tener los apoyos necesarios para hacerlo, bueno, pues se escudan en ese discurso, un discurso muy guay, pero que ellos saben que es contradictorio y que además no consiguen el objetivo que pregonan. Pero mientras unos se dedican a ese discurso puro, los socialistas aportamos soluciones reales. Apostamos por la reducción de los combustibles fósiles y por generar otro tipo de energía. Y además de toda la investigación que se está haciendo en el hidrógeno, cuando hablamos de generar otro tipo de energía, hablamos de generar energía a través de los paneles solares, de la hidráulica y de la eólica. Y hay que instalarla en algún lugar, nos guste más o nos guste menos. Y además, que esto tampoco lo dicen las distintas fuerzas políticas, nosotros somos sinceros, para evacuar esa energía se necesitan líneas que la evacúen, hacer autopistas de la energía. Y también decimos alto y claro que apostamos por el autoconsumo, con creación de las comunidades energéticas apoyadas y asesoradas desde la Diputación Foral de Álava, por el uso de zonas antropizadas, como no puede ser de otra manera, como primera opción para su ubicación, por la compatibilidad de la instalación de placas solares con cultivos que ya se están desarrollando, como pueden ser las leguminosas o otro tipo de cultivos que se tengan en cuenta para ello. Por la ubicación de paneles solares en láminas de agua que además evitan la evaporación. Por el uso de energía eólica con molinos cada vez más eficientes y que producen más. Y estas instalaciones, como decía antes, hay que buscarles una ubicación con el menor impacto posible, con el mayor beneficio social, no solo con el beneficio para las grandes eléctricas. Pero si queremos que nuestra industria, nuestro tejido productivo y también nuestras casas colaboren en el freno al cambio climático, tenemos que ir sustituyendo paulatinamente, progresivamente, las energías fósiles por energías renovables. Y es que el cambio climático ya no es una teoría científica que algunos se atrevían a negar, bueno, y algunos se siguen atreviendo a negar. Es que ya sufrimos sus efectos, está aquí. Vemos cómo cada día llueve menos, cada vez hay más temperaturas y cada vez los fenómenos meteorológicos extremos están con nosotros. Y por ello es ya una urgencia tomar conciencia y hacer acciones para conseguir evitar o frenar ese cambio climático. Y como estamos en Rioja Alavesa, no puedo dejar de hablar de la agricultura. La agricultura es uno de los sectores que va a cambiar su configuración porque se tiene que nutrir de toda la investigación que se está practicando y también de todas las tecnologías para producir más con menos. Y lo debemos hacer y nos debemos adelantar a ese tiempo. Y, como no, tenemos que hablar del vino, que es la principal fuente de ingresos de esta zona de su economía. Por eso tenemos que protegerlo, tenemos que difundir su calidad, alejarnos de los oportunismos identitarios y seguir defendiendo que Rioja es nuestra marca, y recalco, es nuestra marca con presencia y reconocimiento internacional. Nosotros participamos de la excelencia y en el lugar en el que nos encontramos también hay que decir una cosa. Yo creo que aquí el 90%, no voy a decir el 100% porque siempre hay algún abstemio, nos gusta el vino, pero estoy segura que al 100% no nos gusta ningún experimento con gaseosa. O sea que viva el vino en esta tierra y vamos a defenderlo de verdad, mejorando la gestión, defendiendo a las pequeñas bodegas, pero desde luego defendiendo nuestra marca, que es de reconocido prestigio internacional. Y estas son algunas de nuestras propuestas del programa electoral que iremos desgranando a lo largo de la campaña electoral. Y todas estas medidas de cuidado al medio ambiente vienen unidas también del cuidado a las personas vulnerables, a las personas dependientes, a las personas con problemas de salud mental, a la infancia, y también hay otro sector que hay que cuidar, que es la economía y el empleo de calidad. De eso Idoia sabe muchísimo. Y sin olvidar
porque decimos que los socialistas decimos la verdad, que para esto se necesitan recursos y también hablamos en nuestro programa electoral de política fiscal, una política fiscal progresiva en la que paguen todos y en las que tengamos suficiencia para desarrollar las políticas y los servicios públicos. Pero, como decía, esto lo iremos desgranando durante la campaña, porque las citas electorales sirven para eso, para informar de los objetivos, de las medidas que vas a poner en marcha para conseguirlos, hacer balance de lo que se ha hecho, y yo creo, le hemos oído a Carlos, pero los socialistas tenemos mucho y buen balance. Y bueno, pues después de conocer las ideas y las propuestas, también confrontar políticamente lo que ofrecemos cada fuerza política para que las personas puedan reflexionar y decidir el futuro. Así que hay que dar mucha importancia a lo que significa que podamos intervenir en las decisiones del futuro. Las citas electorales precisamente sirven para que la política avance. Y en las citas electorales, los protagonistas no somos las personas que nos dedicamos a la política en este momento. Las protagonistas son cada uno y cada una de nosotros, cada ciudadano, que son los que van a tomar bueno, pues opción por una de las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones. Así que, como no puede ser de otra forma, los socialistas queremos el mayor apoyo posible para llevar todas nuestras propuestas a la práctica. Creo que hemos colaborado durante todos estos años con asociaciones, con personas, con empresas que nos han dado muchas ideas para poderlas llevar a cabo, y así que con ellos y contigo queremos seguir avanzando. Y ahora os dejo con Idoia Mendia. Eskerrik asko Kristina, eta eskerrik asko Arabako alderdiari zurekin partekatzeko aukera ematea, ez? Nik uste dut oso garrantzitsua da gaur hemen zurekin egotea, ze benetan oso harro nago Arabako Errioxarako etorkizuneko proposamenik onena aurkezteaz. Izan ere, horixe dira Batzar Nagusietarako hautagaitzak, eta gaur hemen alkatetzarako hautatzen dugunak. Ez dira izenak, beren bizilagunen esku jartzen diren pertsonak dira, lurralde honi proiektu eraldatzailea, modernoa, plurala eta askotarikoa eskaintzekoa. Baina batez ere proposamen fidagarria da. Sozialistak fidagarriak gara. Legealdi honetan erakutsi dozue oso ondo zure lanekin. Eta hori da bermerik onena herritarren konfiantza eskatzeko gaur hemen egiten duguna eta jarraituko duguna egiten kanpaina osoan. Inor atzean utzi gabe aurrera egiteko berme sozialista. Para mí, la verdad es que es un honor estar aquí con vosotras y con vosotros presentando estas candidaturas. Y me acordaba cuando estaba preparando estas líneas, cuando hace 4 años os acompañé en la presentación de las candidaturas a juntas, y la verdad es que lo hacía entonces cargada de confianza en aquel equipo que presentaba. Y está mal que lo diga, pero la verdad es que acerté con creces, Cristina, en esa confianza. Era un equipo lanzado a sostener la pluralidad de la sociedad alavesa, y lo habéis hecho, un valor que el socialismo, como sabéis, defiende como nadie. Y sobre esa base, dispuesto a lanzarse a sacudir a Álava de inercias y de viejas recetas que se quedaban oxidadas ante los nuevos retos que tenemos ya entre nosotros. Y os habéis dedicado a eso, ¿no? A preparar la transformación radical de nuestra economía y de nuestra sociedad, y lo habéis hecho desde el Departamento de Cultura, que veo a Ana, desde Transportes y, por supuesto, desde el departamento que lidera Cristina en Empleo, en Turismo, pero también influyendo en el resto de políticas del resto de departamentos. Porque esa revolución, como os decía, ya estaba en marcha, y vosotros sois el motor, sois la locomotora de ese tren. Y además hay que reconocer que Cristina ya llevaba trabajando duro muchos años por cambiar el rumbo de este territorio. Así que con Cristina al frente os pusisteis manos a la obra, también como mejor sabemos hacer los socialistas. Y lo decía ella muy bien en su intervención, ¿no? Gobernando sin miedos.
mirando al futuro y mirándolo de frente y sobre todo haciéndolo con una mirada larga, porque nosotros gestionamos bien, pero gestionamos porque tomamos decisiones. Eso es la política, tomar decisiones en beneficio de la mayoría de la ciudadanía. Y con lo que nadie contaba, evidentemente, cuando presenté aquella candidatura y cuando os presentabais vosotras y vosotros, es que íbamos a tener el mayor parón de la economía de la historia, una crisis de salud mundial inédita, sin recetas, que hemos terminado este mandato con una guerra en el corazón de Europa, con una crisis energética y con una escalada en los precios. La verdad es que no contábamos con eso, pero sí contábamos, y eso nos ha servido para salir adelante con nuevas recetas, nuevas soluciones ante nuevas situaciones inéditas. Contábamos con nuestras convicciones, con unas convicciones firmes, con nuestra capacidad, que la tenemos largamente demostrada, de resolver los problemas cuando se plantean delante de nosotros y sobre todo de hacerlo, es decir, resolver el día a día, pero sin perder esa mirada de largo recorrido, que es necesaria, porque lo que dejemos de hacer hoy lo vamos a pagar en el futuro. Por lo tanto, hemos sido capaces los socialistas siempre de gestionar las urgencias y de hacer esas transformaciones necesarias en nuestro territorio, en este caso en Álava y en nuestros municipios. Pero también contábamos en ese momento con un elemento esencial que yo quiero poner en valor, que es el liderazgo que ha tenido en todo momento el Gobierno de Pedro Sánchez, que hemos ido aterrizando a todas nuestras responsabilidades, en mi caso en el Gobierno vasco y en vuestros casos en las responsabilidades del territorio alavés, de la Diputación de Álava o de cada uno de los ayuntamientos, en este caso de La Rioja Alavesa. Y eso, todo lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez y todas las medidas que nosotros hemos ido luego desgranando hacia abajo en nuestros diferentes niveles de responsabilidades, nos ha permitido proteger a las clases medias y trabajadoras, a los pequeños empresarios, a los comerciantes, a los autónomos, al sector primario. Y eso se traduce en medidas para las personas, para los hogares y para las empresas. No hay que olvidar que las pensiones en España se han consolidado, que ya nadie teme por las pensiones futuras y que además hemos subido las pensiones como nunca antes habían subido, se han vinculado al coste de la vida, que era un compromiso que teníamos los socialistas. Pero es que además hemos subido el salario mínimo, pero no solo subir el salario mínimo, sino que con esa medida hemos conseguido que nuestros jóvenes y sobre todo las mujeres tengan mejores salarios. Hemos hecho también, como se señalaba antes, una apuesta decidida por el transporte público y lo hemos liderado aquí en Euskadi, porque nosotros hemos sido los que hemos apoyado un transporte público gratuito prácticamente y accesible para la ciudadanía. Hemos conseguido también, a través de la reforma laboral, conseguir tener más personas que nunca trabajando en Euskadi con derechos. Hemos roto todos los topes que teníamos de históricos de cotizantes a la seguridad social en nuestro país. Tenemos más que nunca contratos indefinidos y eso sobre todo afecta a la vida de los jóvenes, afecta en general a la vida de todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes. Cuando quieren buscar un piso de alquiler necesitan tener un contrato fijo y antes no lo tenían. Por lo tanto, todo tiene mucha importancia y afecta a la vida de la gente. Y estamos muy preocupados por la inflación, por el coste de la vida. Se han ido tomando medidas que evidentemente la oposición del Partido Popular siempre ha tratado de minusvalorar, pero que están teniendo su efecto, porque hoy España es uno de los países con la inflación más baja de toda la Unión Europea. Y hemos hecho también ayudas para el combustible que afectan especialmente a los transportistas, a los ganaderos y a los agricultores. Pero además, al mismo tiempo, hemos sabido seguir con las luces largas necesarias para hacer avanzar el país en esa necesaria transición digital y energética de nuestros hogares y empresas. En la transición energética que hoy nos permite aguantar mejor que otros países el precio de la energía. Y eso también es gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, que hoy, por tanto, somos un país con más derechos y sobre todo un país más digno. Nos hemos convertido en un referente en Europa. Todos nos miran por la ampliación en derechos, por las buenas medidas y valientes medidas económicas que estamos tomando. Porque nuestro deber y el compromiso del Gobierno es proteger
a la ciudadanía, proteger a las pequeñas empresas, proteger a los autónomos, pero al mismo tiempo transformar nuestro país. Ese es el gobierno de la gente de Pedro Sánchez. Y lo hemos hecho contra viento y marea y contra, sobre todo, los profetas del apocalipsis que, en fin, con pandemias temporales, con las consecuencias de una guerra injusta, con una inflación de los precios, contra todo lo que le gustaría al PP, pues que lo que él abogaba era porque se hundiera el país, que luego ya vendrían ellos a salvarlos. Seguro que os acordáis de aquella famosa frase de Montoro. Pues yo la verdad es que cuando veo cómo estamos, ¿no?, y todo lo que han predicado los líderes del Partido Popular, digo, vaya ojo que tienen, ¿no?, que Santa Lucía les conserve la vista a esta gente, porque verdaderamente no han dado una. Pero para nosotros, para los socialistas, a diferencia de para otros partidos de derechas, para nosotros el país no es solo un mapa, no es el territorio. Para nosotros el país son las personas que lo habitan, para ellas trabajamos, con ellas son nuestros compromisos, ¿no? Para nosotros España, Euskadi, Álava en este caso, son sus personas, las que viven y trabajan aquí. Esas son nuestras preocupaciones. Nosotros trabajamos para esa gente. Por eso podemos decir con orgullo que somos el gobierno de la gente. Somos los que a cada problema nos rompemos la cabeza por buscar una solución, frente a quienes a cada solución pues no hacen más que poner pegas y obstáculos, tratando de retrasar y de impedir pues que al final busquemos soluciones para las personas. Y además, no solo lo hacemos de esta manera, o sea, quiero decir que para nosotros también lo importante es el cómo hacemos esas medidas, cómo llegamos a las medidas. Y lo hacemos a través del diálogo, que esa también es otra de nuestras señas de identidad de los socialistas. Convicciones profundas, mirada de largo plazo y diálogo. Nosotros escuchamos a la gente, escuchamos a los sectores y de esa escucha y nuestras convicciones llegamos a las soluciones. Para nosotros esa es nuestra principal seña de identidad y la tenemos largamente avalada en este territorio. Pero hacemos también otra cosa que es fundamental y que solo los socialistas podemos ofrecer, que es un alineamiento en las políticas, porque nosotros los socialistas estamos presentes en todos los gobiernos, desde el ayuntamiento más pequeño de La Rioja Alavesa hasta la Unión Europea, hasta Bruselas. Nosotros podemos llamar por teléfono, descolgar el teléfono y llamar a un compañero que esté en la Diputación de Álava, en el Gobierno vasco, en el Gobierno de España y en el Gobierno de la Unión Europea. Esa es la grandeza de nuestro proyecto. Nuestro proyecto no conoce de fronteras, conoce de soluciones para las personas. Por eso nosotros somos los que más garantía tenemos y por eso es importante que la gente escuche en esta campaña las propuestas que tenemos los socialistas, porque nosotros sí podemos llevarlas a la práctica, como de hecho hemos estado haciendo en estos últimos años. Y nosotros somos los que mayor progreso económico hemos traído a España y somos los que además lo acompañamos de cohesión social, porque no es ese progreso económico en el que progresan unos pocos. El nuestro es un progreso económico en el que no deja a nadie atrás. Queremos avanzar todos juntos. Y esto lo conocemos muy bien los socialistas vascos. Y yo quisiera hablar también de un hito importante que en estos días ocupa los medios de comunicación y que los socialistas vascos fuimos pioneros, pero hay que poner en valor también que todos los avances sociales y de derechos que se han ido haciendo en España han venido de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Y yo quiero poner en valor el paso valiente que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez aprobando por la primera ley de vivienda de la historia de España. Porque nosotros hicimos esa ley, porque los socialistas ahí es donde demostramos lo diferentes que somos, lo hicimos desde la oposición, porque cuando estamos en la oposición no dejamos de preocuparnos de la gente, nos seguimos preocupando de los problemas de la ciudadanía, por eso presentamos esa ley y buscamos aliados para sacarla adelante, y la sacamos adelante. Fue una ley de vivienda acordada, mirando sobre todo el qué se acordaba, no tanto con quién la acordábamos, porque lo importante era sacarla adelante. Y la verdad es que esa ley pues siempre ha necesitado un paraguas jurídico básico del Estado, que la ley de vivienda que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez nos lo da. Por lo tanto, ahora vamos a poder tomar decisiones para seguir desarrollando esa ley de vivienda que tenemos en Euskadi de manera plena.
Y hace 8 años hay que recordar que escuchamos muchísimas excusas en el Parlamento Vasco para oponerse a aquella ley que los socialistas llevamos al Parlamento. Y hoy la verdad es que estoy escuchando también muchas excusas para no apoyar la ley de vivienda. Y todas vienen del mismo sitio. Son los mismos actores que entonces se oponían y ahora también se oponen. Pero para los socialistas nunca hay excusas y nuestro compromiso ahora es que también ante esta nueva cita electoral aterricemos todo ese potencial que nos otorga este desarrollo de la ley de vivienda y del derecho a la vivienda, que no deja de ser el quinto pilar del estado de bienestar. Así que nosotros vamos a seguir trabajando y no nos vamos a quedar quietos, y además de desarrollar la vivienda y el derecho a tener una vivienda digna, nosotros vamos a seguir trabajando por el empleo de calidad en Álava, y los ayuntamientos además van a ser clave en ese desarrollo del empleo desde el nivel local. Y eso también está en juego el próximo 28 de mayo, porque no va a ser igual quien lidere un ayuntamiento para desarrollar todo ese potencial que tiene la política local para, alineada con la Diputación y con el Gobierno vasco, hacer posible nuevos empleos en el territorio y empleos de calidad y en nuevos sectores. Así que yo lo que os digo es que para construir esa Euskadi más decente, que genere oportunidades de empleo para todos, para los jóvenes, para las mujeres y también para los mayores de 50 años, que es muy importante también preocuparnos de las personas que caen en el desempleo a partir de esa edad, hay que ayudarles a encontrar un empleo y hay que animar a las empresas a que confíen en el valor que tienen las personas de más de 50 años. Y todo esto lo vamos a hacer en red. Esa red que estamos construyendo en Álava con el liderazgo y la implicación plena de Cristina González. Y eso lo saben bien los hoteleros, los hosteleros y los comerciantes de este territorio, porque lo decía Cristina también, nunca antes se ha desarrollado tanto y ha habido tanto éxito en las políticas turísticas de este territorio, y eso es gracias a una labor de colaboración plena que desarrolla Cristina González desde su área de la Diputación de Álava y Javier Hurtado desde el Departamento de Turismo y Comercio. Y también los ciudadanos y ciudadanas de este territorio tienen que saber que la inversión en la mejora de la movilidad de este territorio ha sido clave gracias al compromiso del Departamento de Iñaki Arriola desde el Gobierno vasco. Y también quiero poner en valor una apuesta valiente que hemos hecho Cristina y yo desde el área de empleo, de apostar por potenciar algo que en Álava es como natural, ¿no? Álava es un nudo de comunicaciones, está ubicado geográficamente en un sitio ideal. Hay una demanda altísima de empleos vinculados al transporte y la logística. Vimos la oportunidad y apostamos por ella con la creación del primer centro de formación en logística y transportes, con un plan pionero de formación que está ya cualificando a más de 600 personas en Álava. Así que, amigos y amigas, ¿qué tenemos que hacer? Pues afrontar los retos y juntar los retos con las oportunidades que nos van surgiendo, trabajar juntos, alineados, y los éxitos vendrán de nuestra mano seguro. Y yo quiero poner en valor que precisamente no es casualidad que para sacar adelante todas estas cosas, los nuevos caminos, ensayar nuevas fórmulas que estáis haciendo aquí en Álava, pues no es casualidad que haya socialistas a ambos lados, ¿no? Es decir, haya socialistas en el Gobierno vasco y haya socialistas en la Diputación Foral de Álava. Todo esto facilita mucho seguir los caminos, esos caminos distintos para ese mundo distinto que tenemos ya entre nosotros. Nos queda mucho por hacer todavía, nos queda mucho, y nos quedan muchos jóvenes y muchas mujeres por ayudar también a mejorar su empleo, a conseguir su emancipación plena, que sigue siendo una preocupación permanente de todos nosotras. Y para todos ellos y para todas ellas tengo que decirles que nosotros estamos proponiendo este equipo que hoy presentamos aquí, lleno de colaboración, de compromiso y de ganas para mejorar cada uno de estos pueblos de La Rioja alavesa. Y yo me gustaría ir terminando con una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Por qué confiar en el Partido Socialista, ¿no? Que es una pregunta que le tenemos que ir haciendo a la ciudadanía en las próximas semanas. ¿Por qué tienen que confiar en nosotros más que en otra fuerza política? Bueno, porque yo creo que nosotros ofrecemos la mejor carta de presentación a todos los niveles.
Me da igual que sea un concejal de un pueblo de La Rioja Alavesa, que un juntero, que un diputado foral, que un consejero del Gobierno vasco o que alguien que esté en el Gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros somos personas que tenemos una mirada de largo plazo, que tenemos la mente abierta, que somos capaces de buscar soluciones nuevas en este mundo nuevo. No hay un mapa, no hay una brújula en el mundo en el que nos movemos. Las circunstancias cambian cada semana, nunca sabes lo que está acechando a la vuelta de la esquina, pero sin embargo tenemos claros cuáles son nuestros principios guía y en base a ellos vamos encontrando las soluciones más adecuadas que se van demostrando que son válidas. ¿Por qué digo? Pues porque tenemos un crecimiento económico que no daba nadie, y menos el Partido Popular, porque fuera así. Tenemos el país con menor inflación de toda Europa, tenemos más gente que nunca trabajando y con derechos, tenemos el precio más bajo de energía de toda la Unión Europea, hemos dignificado los salarios, hemos dignificado las pensiones, tenemos compromiso, tenemos valentía para tomar esas decisiones, estamos obteniendo resultados y siempre lo hacemos además del lado de la gente. Eso es lo que más nos diferencia. Tenemos además las mejores personas comprometidas con La Rioja Alavesa. Tenemos las mejores ideas y las mejores propuestas. Contamos con la ayuda y la colaboración de otros gobiernos. Así que si quieres transformar a mejor tu pueblo, defender lo que piensas para tu pueblo, defender tus ideas, estar con aquellas personas que más se parecen a ti, esas son nuestras ideas, estas son las personas en las que tienes que confiar. Y por tanto, apoyar las candidaturas del Partido Socialista aquí en Álava es defender lo que piensas, es defender el sueño que tienes para tu pueblo, la vida que quieres llevar, tú o tus hijos. Por lo tanto, yo lo que os animo es a seguir trabajando en las próximas semanas para que a cada rincón de este territorio lleguen nuestras propuestas, lleguen nuestras ideas y que os conozcan por vuestro compromiso, que es lo mejor que tenemos. Muchísimas gracias y mucho ánimo.